No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos al tiempo de la información y el comentario en Radio Sefarad. Comenzamos. El titular de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en un comunicado, ha condenado el ataque a civiles, incluyendo el ataque con arma blanca que tuvo lugar en Tel Aviv, que, como saben, dejó un saldo de 8 israelíes heridos y un terrorista palestino detenido. En el mismo comunicado, Abbas repudió los ataques israelíes en Gaza y las redadas y arrestos en el margen occidental y Jerusalén oriental. Eso sí, ni una palabra sobre el múltiple ataque contra civiles en las afueras de Eilat, que dejó 8 muertos y decenas de heridos. Este atentado ha supuesto un punto de inflexión y, como les comentábamos ayer, el nivel de alerta es máximo en todo el país. De hecho, el viceministro de Defensa israelí ha asegurado que una célula terrorista de más de 10 hombres planea atacar Israel en la frontera con Egipto. La yihad islámica ha intentado durante mucho tiempo llevar a cabo los ataques desde el Sinaí y ahora parecen decididos a hacerlo tras el final del Ramadán, dijo Matan Vilnai. Vilnai además aseguró que la Fuerza de Defensa de Israel y la Shin Bet, la Agencia de Seguridad de Israel, están trabajando conjuntamente para desarticular el ataque y que Israel está reforzando su seguridad en coordinación con Egipto. El ejército israelí está en alerta máxima en la frontera sudeste con Egipto y ha aumentado significativamente sus fuerzas allí tras conocer diversos informes de inteligencia que aseguran que terroristas de la yihad islámica están planeando infiltrarse en Israel y llevar a cabo un ataque similar al que ocurrió en Eilat hace 11 días. Fuentes del ejército afirmaron que los servicios de inteligencia indicaron que la célula de la yihad islámica había cruzado a la península del Sinaí desde la franja de Gaza y estaba planeando llevar a cabo su ataque en una de las rutas que discurre a lo largo de la frontera en los próximos días. Como resultado de estas informaciones, tanto la ruta 12 como la 10 permanecen cerradas desde ayer. Por el momento, Israel ha decidido no actuar con una gran ofensiva contra las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza, en el marco de su complicado equilibrio diplomático y militar actual con el régimen egipcio. Por cierto, que la bandera israelí vuelve a ondear en la Embajada de Israel en Egipto. Egipto e Israel, Egipto y Hamás. Precisamente a El Cairo viajará este fin de semana el líder del grupo terrorista palestino, Khaled Mashaal, para discutir el tema del intercambio de prisioneros. Así es, Raquel. Una fuente palestina ha asegurado al diario de Hamás, Al-Risala, que representantes egipcios informarán a Meshal y al resto de la delegación palestina de las recientes conversaciones entre Egipto e Israel acerca del acuerdo de intercambio de prisioneros, que además podría suponer la liberación de Gilad Shalit. Mientras tanto, prominentes figuras musulmanas de Estados Unidos, incluyendo 2 congresistas, han enviado una carta a Meshal en la que piden la pronta liberación de Shalit. En un extracto de la carta se puede leer lo siguiente: le escribimos durante este mes santo de Ramadán como líderes musulmanes, americanos e intelectuales de todo Estados Unidos, como musulmanes del mundo reflejados en su fe y lucha por un elevado nivel de devoción durante este mes santo, le pedimos que actúe con caridad y compasión liberando a Gilad Shalit. A pesar de que en algunos momentos de la carta los firmantes parecen aceptar las tesis de Hamás referentes al supuesto trato indigno a los prisioneros por parte de Israel, incluyendo mujeres y niños, continúan solicitando la liberación de Shalit y afirman que como musulmanes estamos guiados por la tradición del profeta, que la paz caiga sobre él. Él nos enseña cómo seguir un código ético y moral mayor y para dar un ejemplo de justicia y piedad incluso contra los enemigos y los prisioneros de guerra. Además, añade esta carta, la lucha por los derechos humanos palestinos y la autodeterminación debe estar basada en este código moral y ético. La detención inhumana de Shalit por Hamás menosprecia las aspiraciones legítimas del pueblo palestino por los derechos humanos y un Estado propio, existiendo en paz y seguridad al lado de Israel, dicen también. Estamos de acuerdo con estos líderes musulmanes norteamericanos, entre los que destacan el representante de Minnesota, Keith Ellison, el representante de Indiana, André Carson, o el imán Abdullah Antepli de la Universidad Duke.
Los autores concluyen su carta al líder de Hamás diciendo: recuerde que el Corán sagrado enseña que quien perdona y reconcilia recibirá su recompensa de Alá. Le pedimos que actúe según estas palabras, liberando a Shalit inmediatamente. Inshallah, que dirían los firmantes. De una posible buenísima noticia a una que ya lo es y que nos lleva a Colombia. Su Parlamento aprueba hoy una ley contra el neonazismo. Así es, Raquel. Terminamos yéndonos a Sudamérica, saliendo de Oriente Próximo, porque, como decías, una nueva ley sancionará con penas de hasta 15 años de prisión cualquier expresión o práctica considerada como apología del genocidio. De esta forma, las organizaciones neonazis quedarán en la ilegalidad en este país de América del Sur. La norma cuenta, además, con un importante apoyo en la Cámara de Representantes. La propuesta en un principio solo contemplaba la discriminación racial, pero ahora castigará a toda aquella que se origine por motivos de raza, religión, ideología, género, orientación sexual u origen nacional, étnico o cultural. De acuerdo a lo precisado por la prensa colombiana, la iniciativa prevé penas de prisión de 12 a 36 meses y una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes incurran en actos discriminatorios. No obstante, en la norma se aclara que se sancionará con penas de hasta 15 años de cárcel a todas las conductas de apología al genocidio. Con la aprobación de esta ley, las organizaciones neonazis que justifican prácticas de genocidio y persecución racial, como el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, serían declaradas ilegales. Terminamos, como les decíamos, con esta noticia positiva. Esperamos poder ofrecerles más en la próxima edición de este informativo. Les esperamos mañana. Gracias por su atención. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Se queda la FINUL en Líbano, se lo contamos. También les vamos a hablar de los movimientos de Israel para protegerse de posibles atentados que se amenazan, que podrían llegar desde Egipto. Además, les hablaremos de Argentina, de dos noticias. Por un lado, una profanación de un cementerio, de la Tablada, una vez más, y en otra ocasión de un policía nazi, relacionado con círculos nazis. Todo esto será en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, ya saben que Raquel nos va a traer noticias culturales, pero empiezo en esta primera parte hablándoles del Consejo de Seguridad de la ONU. Han decidido ampliar por un año más el mandato de la FINUL, ya saben, la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, en una resolución que fue adoptada por unanimidad. En ella se condenaba enérgicamente los atentados perpetrados contra los cascos azules que componen la misión. Los 15 miembros del máximo órgano internacional de seguridad votaron a favor de un texto que extiende hasta el 31 de agosto del 2012 el mandato de los cascos azules, que, como recordarán, operan para mantener la paz y la seguridad en el sur del Líbano, y empezaron en el año 2006, después de la guerra entre Israel y Hezbollah, con la resolución 1701. En julio, 5 cascos azules resultaron heridos cuando se atacó el convoy en el que viajaban cerca de la localidad de Sidón. A eso se referían cuando hacían la condena. En cualquier caso, ya saben que la ONU siempre hemos hablado muchísimo de la FINUL, de su eficacia o no, porque una de las cosas que no evitan es el rearme de Hezbollah, que sigue armándose hasta los dientes, y eso también debería de ser evitado. En fin, en cualquier caso, también ha habido voces muy positivas para la FINUL, viniendo de otros sitios que han tenido una acción bastante positiva. Como les decía, hay amenaza de posible atentado en Israel proviniendo de Egipto otra vez, y entonces Israel está reforzando sus fronteras y, entre otras cosas, ya lo está haciendo, ha decidido reforzar la presencia y los patrullajes en la frontera marítima con Egipto. Todo a raíz de esta amenaza, que es bastante concreta, parece ser. 2 naves de guerra adicionales fueron enviadas al Mar Rojo, cerca de la frontera con Egipto, y según una fuente de defensa, es una operación de rutina. El jefe del Estado Mayor, el teniente general Benny Gantz, ordenó al Ejército de Defensa de Israel el refuerzo de esa zona, en particular de la frontera entre Egipto e Israel, a raíz de un informe de inteligencia que, como les digo, dicen que existe una amenaza inminente.
Y dejamos Israel, nos vamos a hablarles ahora de Argentina, de dos noticias que llegan desde ahí. Una vez más tenemos que hablar de profanación. El secretario general de la AMIA, Julio Schlosser, se reunió con el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, para pedirle, por favor, más seguridad en el cementerio de La Tablada, en La Matanza, donde la entidad denunció que más de 1.500 tumbas fueron robadas en menos de 2 meses. En declaraciones a la agencia judía de noticias, Schlosser aseguraba que se trata de un hecho absolutamente delictivo, aunque dijo que puede que no se trate de un ataque antisemita. Por su parte, el gobierno provincial, a través de Casal, se comprometió a redoblar la presencia policial en el cementerio durante el horario nocturno. En cualquier caso, lo que van a tener que revisar también son las actuaciones policiales, porque también desde Buenos Aires nos venía una noticia según la cual la Policía Federal Argentina detuvo a 2 hombres y uno de ellos es agente de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, acusados de encabezar un grupo neonazi que adoctrinaba a menores de edad en prácticas antisemitas. El subsecretario de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada, Miguel Robles, explicó en rueda de prensa que el agente detenido, Gabriel Bogdan Sobenkoe, de 21 años, fue suspendido y será expulsado de la Policía Metropolitana en cuanto se confirmen los cargos en su contra. El subcomisario Daniel Pérez investigó a la banda durante cerca de un año y lo hizo a raíz de una denuncia. La organización denominada Alba Azul se dedicaba a reclutar a jóvenes entre 15 y 17 años a través de Internet para introducirlos en la doctrina de la superioridad de raza, la xenofobia y el antisemitismo. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y hablamos ahora con Raquel, que ya está aquí. Raquel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Masa. Bueno, quería saludar a Anita. ¿Qué te parece, Ana? Que seguro que nos está escuchando desde Israel. Ana, hola, ¿qué tal? Sí, que la echamos mucho de menos y que seguro que nos envía su energía para que este espacio de cultura en el tiempo de la información sea tan interesante como cuando lo hacía ella. Sin duda lo va a seguir siendo, no me cabe la menor duda. Y Ana, ya deja de mandar energía, ven aquí, ya programas, prometiste ante tus oyentes decir que harías esos enredados. Cuéntame, Raquel, ¿qué tenemos de cultura? Pues terminabas el informativo propiamente dicho en Argentina y ahí seguimos, pero no en Buenos Aires, sino que nos trasladamos a la Universidad Nacional de Cuyo. En el marco de la Cátedra Libre de Cultura Judía de esta facultad, de esta universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, se realizará el curso El romancero sefaradí, un espacio de interacciones culturales y supervivencia en la tradición oral desde el siglo XVI al XX. Este curso lo dictará Belén Bistué, que es docente del Centro de Literatura Comparada de esta universidad. El curso está orientado a graduados en letras, historia, comunicación, lenguas modernas y clásicas, doctorandos y maestrandos, alumnos avanzados, especialistas y público en general interesado en las relaciones entre culturas y en la diversidad cultural. Los temas, como sospecharás y sospecharán nuestros oyentes, sospechamos todos, abordarán el romancero sefardí en contexto y durante el siglo XX, la historia y las características formales del género, el romancero sefardí como espacio de interacciones culturales y la función cultural dentro de la tradición. Te preguntarás cuándo se podrá acudir a este curso. ¿Cuándo se va a poder acudir a este curso? Gracias por hacerme esta pregunta. No. Todos los jueves del 1 al 25 de septiembre de 16 a 19 horas. Perfecto, pues no se lo pueden perder nuestros oyentes que están ahí y, de hecho, contárnoslo también estaría bien. Que nos llamen y nos cuente alguno de los graduados en Letras, Historia, Comunicación, Lenguas Modernas y Clásicas, doctorandos y maestrandos, alumnos avanzados, cualquiera de ellos, o el público en general. Que nos escriban y nos cuenten, o les llamamos nosotros y nos cuentan a la audiencia. Puede ser muy interesante. ¿Y qué más tenemos? Nos encantaría. Bueno, pues te voy a sorprender y a ti y a todos nuestros oyentes hablando de la Jornada Europea de la Cultura Judía. Aquí, la verdad, sorpresa. Que ya saben que de la que venimos hablando desde hace algunas semanas porque es uno de los hitos anuales. Este año se celebra la 12ª edición que se llevará a cabo en más de 25 países. Será el primer domingo de septiembre, como todos los años, y lo que se pretende con esta jornada es acercar el patrimonio cultural judío al gran público.
Por supuesto, participan las 21 ciudades vinculadas a la red de juderías de España y además este año se unen Madrid, Sevilla, Valencia, Tui, Lucena y Castelló de Ampurias. Bueno, hay eventos de todo tipo, son 150 las actividades programadas, entre las que hay jornadas de puertas abiertas a museos, visitas guiadas especializadas, exposiciones temporales, conferencias, conciertos, ferias, actividades infantiles, talleres, cine, por supuesto gastronomía. Y este año, como novedad, hay un intercambio de viajes entre ciudades que pertenecen a la red de juderías. Por ejemplo, se encontrarán personas de Cáceres y de Segovia y de Toledo y Jaén. El lema de esta edición, de esta 12ª edición, es... tiene que ver con las nuevas tecnologías y está dedicada especialmente al 2.0. Uh-huh. Entonces, pues desde esta perspectiva hay actividades interculturales online, concursos y gincanas, flash mobs, vídeos, un poco pensando en cómo se puede cómo se pueden aprovechar las nuevas tecnologías para difundir esta cultura judía. Y ya para terminar... Uh-huh. Nos vamos a donde casi todo empezó, a Toledo, porque nos parecía buena idea hablar de las actividades del próximo domingo, que vamos a ir contándoles a nuestros oyentes en este espacio cultural del informativo durante estos días, empezando en Toledo, por supuesto. Entonces, el 4 de septiembre ya están celebrando una semana sefardí en Toledo. Ellos empiezan antes que nadie. Sí, con muchísimas actividades, pero hoy nos vamos a centrar en el domingo. A las 10 hay una jornada de puertas abiertas en la sinagoga de Samuel Leví. A las 11:30 está el tren sefardí de Toledo. A las 12, de nuevo, visita guiada por la judería de Toledo y sus sinagogas. A las 12:30, otra vez, se pueden subir al tren sefardí de Toledo. A la 1 hay una proyección muy interesante. Bueno, la proyección, lo que es interesante es que se proyecta, que es el audiovisual Toledo Judío. Uh-huh. A las 5 se han programado de nuevo visitas guiadas por la judería de Toledo y sus sinagogas. A las 5:30, otra vez el tren sefardí de Toledo, que recorre un poco todo lo que es la judería y que está amenizado con música de Ana Alcaide. Y termina la jornada, la 12ª jornada de la cultura judía en Toledo, a las 10:15 con el cine de verano, con la película Convención en Cedar Rapids. Buenísimo. Muy bien. Oye, Raquel, pues muchísimas gracias. A ti. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Volvemos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como todos los viernes, ya saben, no vamos a detenernos en cuestiones relacionadas con Israel, ya que para eso tenemos nuestro programa especial. En él, nuestro corresponsal en la zona, Salem Ergui, nos cuenta qué está ocurriendo en Medio Oriente. Así que se lo dejamos todo ahí para escuchar lo que está relacionado con Israel desde Israel. Nosotros les hablamos hoy de algunas de las noticias relacionadas con el judaísmo, Israel, pero en el resto del mundo. Y generalmente, por desgracia, tenemos que hablarles de actos antisemitas. En esta ocasión no será distinto y les vamos a hablar de antisemitismo en Francia. La verdad, una historia muy curiosa la de Francia. También les vamos a decir que está prohibido tocar el arpa para judíos en un pueblito en Alemania, además de una profanación de un monumento que recuerda las atrocidades nazis en Polonia, y terminaremos con un juicio ganado, en esta ocasión por discriminación. Todo esto será en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Raquel nos va a traer noticias relacionadas con la cultura. Pero vamos a empezar con esto en Francia, la verdad muy interesante, un programa de radio llamado Libertad de Palabra, que en Francia tiene dos presentadores, y uno es Michel Cardoz y el otro es Eric Mazet.
Bueno, el otro era Éric Mazet. Éric Mazet ha sido cesado en su trabajo por haber, incitado a una serie de comentarios antisemitas. Les cuento. Estaban en el programa haciendo estaban hablando de el juicio de Dominique Strauss-Kahn, de SK, y entró una persona en la radio, entró hablando acerca de que lo habían liberado gracias al lobby judío en Estados Unidos. Y esto hizo que Éric Mazet se entusiasmara y empezara a decir, sí, ustedes creen eso, que quisiera preguntar más. Sin embargo, la actitud del otro presentador, Michel Cardoz, fue absolutamente contraria. El tipo dijo que sentía náuseas de oír ese tipo de comentarios, que estaba indignado, y de alguna manera termina el programa de radio siendo una discusión entre Éric Mazet y Michel Cardoz, en el cual discuten básicamente acerca del límite de la libertad de expresión en la radio y de cuál es la responsabilidad de los presentadores de programas de radio respecto a las preguntas que se formulan acostumbradamente, especialmente cuando con las observaciones intentan satisfacer, decía la nota, los más bajos instintos. Sud Radio es la cadena que transmite en París, y la cuestión es que fueron inmediatos y, como les digo, despidieron a Mazet de su cargo. La cuestión es que uno de los oyentes, Robert Menard, había dicho en un programa de la mañana que Strauss-Kahn cuenta con el apoyo del público de origen judío. Entonces se indignó Cardoz y dijo, bueno, con el apoyo del público judío y del no judío, ¿qué relevancia tiene? La cuestión es que termina por supuesto yendo a hablar del lobby judío, y dijo dijo Cardoz que había que oponerse a todas las fuerzas, con todas las fuerzas, a las expresiones como esas, y que los datos pueden despertar sentimientos de antisemitismo. En fin, la verdad es que muy interesante ver lo que ha sucedido, y avanzamos, nos vamos a Grätzl. Resulta que han sacado unos volantes donde, básicamente uno dirigido a un hombre que tocaba el arpa, donde pone: los judíos tienen prohibido tocar el arpa. Este volante, este papel, impreso en papel DIN A4, que fue colgado en la torre de la iglesia, según el intendente de Grätzl, Alfred Jacobsen, no tiene ningún componente antisemita. Se ve que esto de que le prohíban a los judíos tocar el arpa, para el intendente no. Se entiende. ¿Por qué? Porque todo esto viene de una pelea anterior. Parece ser que este hombre estaba tocando el arpa tranquilamente. Este hombre se llama Harald Kramer, es de Kassel, estaba tocando en Grätzl el arpa, y aparecieron 3 jóvenes, 2 hombres y una mujer, y empezaron a meterse con él y a picarle, y entonces él se defendió mostrándoles un Maguen David que lleva y diciendo que ya sus padres les habían molestado bastante. Así que, de hecho, su padre estuvo en un campo de concentración. Así que entonces empezaron a escupirle, le empezaron a tirar cosas. La cuestión es que el tipo terminó, el señor Harald Kramer terminó yendo a la policía. La policía llegó, intentaron que hicieran las paces, intentó ayudar a Kramer, pidieron a los otros chicos que se disculparan, se negaron, la chica lo acusó a Kramer de acoso sexual. En fin, todo terminó en nada, pero al día siguiente habían puesto carteles que ponía eso: prohibido tocar el arpa para los judíos. Y la cuestión es que van a ver qué pasa si esto tiene algún componente antisemita o no. Y tal vez para los polacos tampoco tenga componente antisemita, pero lo cierto es que han profanado un monumento que recuerda las atrocidades del nazismo en Polonia, un monumento dedicado a 349 judíos que fueron quemados vivos en 1941 por los nazis en Jedwabne, en el este del país, y fue destruido totalmente. Un portavoz de las fuerzas de seguridad explicó que el monumento fue profanado con svásticas que borraban las inscripciones que recuerdan los hechos de hace unos 70 años. Sobre las piedras que muestran el lugar donde los judíos fueron quemados se leyeron leyendas antisemitas como, por ejemplo, no pediremos excusas por Jedwabne. A mí lo que me llama la atención de esta noticia, y aprovecho y les hago una pregunta a ustedes, es que dicen que, yo estoy leyendo la noticia tal y como informó Telam, cuando habla de las atrocidades de Jedwabne cometidas por los nazis,
Y que yo sepa, Jedwabne fueron atrocidades cometidas por los polacos contra los judíos. A ver si algún oyente me puede aclarar, le estaría muy agradecida. Tengo que hacer más investigación al respecto, pero creo que es así. Y terminamos con un juicio que ha salido bien. Se trata de Mark Silverberg. Bueno, pues Mark Silverberg trabajaba en un casino, tranquilamente. Estaba ahí, era gerente de gastronomía y bebidas del casino Samstown. En el mes de agosto del 2008 fue definido un mal trabajador y lo expulsaron. Y entonces él le pareció que no estaba bien y presentó una demanda judicial diciendo que lo habían echado por ser judío. Entonces uno piensa, hombre, se habrían dado cuenta de que Mark Silverberg era judío al contratarlo. Lo que pasa es que había habido un cambio de jefes y al nuevo parece ser que no le gustaban los judíos y acudió a un jurado que falló a su favor. Y según explicó Silverberg, el problema empezó cuando un nuevo gerente fue contratado para desempeñarse en el casino y tenía esos prejuicios y se le hacía comentarios despectivos por ser judío. Así que además había varias gente que estaban ahí, que oían al gerente referirse a Silverberg como maldito caracol judío. Bien, pues en este caso la justicia norteamericana ha restablecido a Silverberg en su puesto y ha hecho pagar una alta indemnización a la persona que lo echó por ser judío. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y recibimos a Raquel para hablar de cultura. Hola, Masa. Raquel, ¿cómo estás? Hola a todos los escuchantes, como diría nuestro antiguo director, Soli Volodarsky. Sí, bueno, eso creo que es de Pancracio Celdrán. ¿Es de Pancracio Celdrán? En Radio Nacional, yo es donde lo escuchaba siempre. Cuéntanos. Pues tú has hablado de antisemitismo en el espacio dedicado a la información no cultural, y en este espacio vamos a hablar de todo lo contrario, de amor a la cultura judía, porque como ya saben nuestros oyentes escuchantes, el próximo domingo se celebra la 12ª Jornada Europea de la Cultura Judía. Ayer estuvimos en Toledo y hoy nos vamos a Córdoba, si te parece. Me parece genial. Hace más calor de todo. Bueno, no, mucho Toledo calor también. Toledo. ¿Te acuerdas el calor que pasamos en Córdoba? Tremendo, en el sí. simposio. Bueno, hicimos un recorrido, les contamos un poco brevemente, un recorrido a una hora no muy apropiada para conocer la judería cordobesa. Algo así como las 3 de la tarde. Sí, unas temerarias, pero bueno, mereció la pena. Precisamente recordarás que estuvimos ante la estatua de Maimónides. Él, como no, es el protagonista de un cuentacuentos sobre historias de Maimónides que produce la compañía cordobesa Uno Teatro. Está enmarcada esta actividad dentro de esta Jornada Europea de la Cultura Judía y será mañana día 3 a las 21:30 en la Plaza Eli J. Nahmias junto al Museo Arqueológico. Continúan con las actividades, por ejemplo, el día 4 hay, como no, una visita guiada por la judería. Visitarán las personas que acudan la sinagoga, el Museo Arqueológico y Etnológico, el Alcázar de los Reyes Cristianos y la Torre de la Calahorra. Y más allá del día 4, que es el día específico en el que se celebra esta jornada, el día 5 hay un taller de cocina sefardí, que puede ser muy interesante. Y muy rico. Desde luego, la cocina judía, las tradiciones se mantienen celosamente. Y bueno, con este taller se quiere dar a conocer estas tradiciones, las leyes dietéticas y religiosas, y se elaborarán, como no, diferentes platos de cocina sefardí con ingredientes habituales de la dieta diaria de los sefardíes. Bien. De Córdoba nos vamos a Oviedo. Nos gustaría haber podido hablar de todas las ciudades en las que va a haber actividades con motivo de esta jornada, pero como comprenderán, nos ha resultado imposible. Por eso les recomendamos que acudan a la página de la Red de Juderías para informarse de qué actividades se desarrollarán en su ciudad, en la ciudad desde donde nos escuchen, si nos escuchan desde España. Bueno, y también si nos escuchan desde Europa, porque es una jornada europea que se extiende por todo el continente. En Oviedo hay una comunidad judía muy, muy pequeña, pero que se mueve mucho y que quiere abrirse
y darse a conocer. Por Allí ejemplo, está Ida Oceransky, que es el alma mater. Por ejemplo, el sábado 3 y el domingo 4 tendrá lugar desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde la 4ª Feria del Libro Judío, en la que además este año se toma especial interés en las obras de los 2 premios Príncipe de Asturias de este año, judíos, Leonard Cohen, Premio de las Letras, y Howard Gardner, Premio en Ciencias Sociales. Esta feria se organiza con la colaboración de la Librería Cervantes y Foro Abierto. A la misma hora es cuando se llevará a cabo la jornada de puertas abiertas para conocer la sinagoga, con una pequeña exposición de objetos de liturgia judía y la degustación de un dulce sefardí y vino kasher, que está muy bien, combinar la cultura con la gastronomía. Y el dulce sefardita está muy bueno, se lo recomendamos. Yo estaba pensando en este mismo instante en el dulce sefardita. ¿Sí? Bueno, por la tarde, estas actividades son por la mañana, por la tarde nos invitan a un taller de danza impartido por el grupo Baet Klezmer Band en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a las 19 horas. O sea que en Oviedo han hecho un poquito de todo. Feria del Libro Judío, perfecto, la visita guiada, terminamos con un concierto muy interesante. Igual que en todas las ciudades. Les recomendamos que vean esa agenda de actividades. Y para compensar un poquito, para que los askenazim no se enfaden con nosotros por ser tan sefardíes, les vamos a hablar de un curso de Yiddish que se imparte en el Círculo Israelita de Santiago, en Chile. Es un taller que se celebra todos los lunes de 5:30 a 6:30 de la tarde. Y bueno, si nuestros oyentes nos escuchan desde Chile y se animan a mantener vivo el Yiddish, pueden informarse más en una dirección de correo electrónico que se la vamos a dar, que es cultura@cis.cl. Perfecto. Pues eso, ¿algo más? Una cosita más solo. Adelante. Vamos a seguir hablando de esta jornada de cultura judía en Europa con Uriel Macías dentro de este programa, si quieren saber todavía más, sobre todo de lo que va a pasar en Madrid. Muy bien, así que estén atentos. Dentro de poco hará en Radio Sefarad una charla con Uriel Macías hablando de esto concretamente. Dentro de poco, hoy mismo, muy poco. Más dentro de poco imposible. Vamos, que después de escucharnos vayan a escuchar a Uriel Macías. Muchas gracias, Raquel. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana y ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de la indignación en Israel, que ya están desmontando las carpas y las tiendas de campaña, pero que el primer ministro ha prometido cambio real. Además de eso, por supuesto, les vamos a hablar de la situación con Turquía, de la tensión y de Artur Mas, que va a viajar a Israel en la primera mitad del año 2012. Además, terminaremos en Polonia con una manifestación de cientos de personas en contra del antisemitismo y del racismo. Algo sorprendente, pero se lo vamos a traer todo esto en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Raquel nos traerá noticias culturales. Pero empezamos hablando de Benjamín Netanyahu, que ha prometido que va a trabajar para que se produzca un cambio real en la situación social del país después de que el sábado unas 450.000 personas se manifestaran contra los costes excesivos de la vida. Unas 300.000 personas en Tel Aviv, decenas de miles más en otras ciudades del país pidieron justicia social en lo que ya ha sido considerado la mayor protesta de la historia en Israel. Se hablaba de la manifestación del 1.000.000. Todo el mundo sabía que no iba a poder ser 1.000.000 porque es demasiado en un país de 7 millones. Es inconcebible. Sin embargo, de alguna manera puede que el nombre haya ayudado y haya animado a la gente a marchar allá. Y efectivamente lo han hecho. Bueno, como saben, Netanyahu nombró un comité ministerial para evaluar un abanico de medidas con líderes de las protestas sociales y se espera que el comité presente las propuestas en breve, aunque me imagino que Netanyahu tiene bastantes otros problemas en la mente, al margen de que evidentemente la cuestión social interna le preocupa, pero seguramente ahora sus dos grandes citas tienen que ver: una, 20 de septiembre, declaración unilateral de independencia palestina, ya saben que estamos todos pendientes de eso, pero también del nuevo giro. Si la semana pasada nos enterábamos de que, según el informe Palmer, Israel era legal el bloqueo contra Gaza,
Pues esto a Turquía no le ha gustado y entonces se ha indignado, y como es legal el bloqueo con Gaza y le dan la razón a Israel, pues Turquía expulsa al embajador de Israel y promete que va a entrar en Gaza con barcos y con buques, y francamente está dándole un tinte a las cosas bastante tenso. Un ejemplo de ello, pues es lo que ha pasado en el aeropuerto, que lo escribía el Yediot Ahronot, y es que cuando estaban viajando unos 40 israelíes a bordo de un vuelo de aerolíneas turcas de Tel Aviv a Estambul, los separaron del resto, los empezaron a tratar mal, le hicieron preguntas muy largas, cuestionamientos eternos, se quedaron con sus pasaportes, a cada uno le hicieron preguntas individuales en un cuarto aparte, después, bueno, les devolvieron los pasaportes, afortunadamente, y los dejaron marcharse, pero es algo que antes no se hacía. Incluso, bueno, algunos israelíes se quejaron de un trato humillante en el aeropuerto de Estambul. Dijeron que incluso le hicieron quedarse solamente en ropa interior, que lo hizo una mujer, pero que no fue amable. En fin, lo decía una de las pasajeras y que estaban bastante indignados. En cualquier caso, Netanyahu volvió a descartar una vez más el domingo el disculparse con Turquía después del ataque. Todo esto surge supuestamente a raíz del Mavi Mármara, porque una de las cosas también que el informe Palmer dice a Israel es que debe demostrar una señal de lamento, podríamos decir, dice lament, pero no dice apologize, no dice disculparse. Sin embargo, Turquía exige una disculpa, y a Turquía sí le reprocha el mismo informe el hecho de que, aunque no apoyó la flotilla, intentó hacer algo para que no saliera, no hizo todo lo necesario. Y nos venimos a esta parte del planeta, a España, y a España no, realmente nos quedamos en Israel. En Tel Aviv tuvo Joana Ortega, la vicepresidenta de la Generalitat en Cataluña, un encuentro con Silvan Shalom, que es viceprimer ministro israelí, titular de Cooperación Regional, y dijo que Artur Mas visitará Israel en la primera mitad del año 2012. Lo comunicaron. Artur Mas, para los que nos escuchan de afuera, es el presidente de Cataluña. El caso es que va a ir a Israel y estaban todos muy contentos, como podrán imaginar. Según la vicepresidenta, en una reunión que tuvo con Mas antes del viaje a Tel Aviv, él le dijo su intención de viajar en el primer semestre del 2012, aunque ella dice que lo va a hacer en el primer trimestre. Así se lo dijo a Silvan Shalom, que, como les decía, recibió con mucha satisfacción esa noticia. Y en la reunión, ella estuvo hablando de los paralelismos entre Cataluña e Israel, no solamente como tamaño y número de habitantes, sino también por la capacidad autoemprendedora y en ser pioneros en temas como las nuevas tecnologías, dijo. Según Joana Ortega, Cataluña es de alguna manera el principal polo de innovación en el sur de Europa, y en ese sentido quieren buscar líneas de colaboración, y dice que es uno de los principales temas que van a abordar en esa futura visita del presidente el año que viene. Pues nada, todo lo que sea tecnología, bienvenida sea. Y vamos a ir terminando con una manifestación de cientos de personas en Bialystok contra ataques racistas y antisemitas en el área. Pequeños grupos cantaron eslóganes nacionalistas, intentaron, eso sí, interrumpir en esa manifestación, pero no lo consiguieron. La Marcha de la Unidad fue organizada por legisladores del partido Plataforma Cívica, salió en silencio desde el centro de la ciudad al monumento de Ludwig Zamenhof, un médico judío nacido en Bialystok, quien inventó el esperanto. Los manifestantes juntaron firmas bajo un manifiesto que pide la finalización de la ola de odio sin sentido. El miércoles, nos hicimos eco aquí, el miércoles pasado se profanó un monumento a cientos de judíos que fueron quemados vivos por sus vecinos polacos. Por fin, aquí está la respuesta que yo les planteaba en Jedwabne durante la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, fueron los propios polacos, no era contra los nazis. Este tipo de cosas a una la descolocan porque, claro. En fin, y dejamos aquí esta primera parte del informativo. No lo dejamos, simplemente comentar que es realmente destacable que cientos de personas salgan a la calle para manifestarse en contra de esos vándalos. La verdad es que parece mentira, pero es una verdadera lección de civismo. Y una vez dicho esto, sí dejamos esta primera parte del informativo y empezamos a hablar con Raquel, que ya está aquí. Raquel. Hola Masa, hola a los oyentes de este espacio para las noticias y el comentario. Comenzamos con un tema luctuoso. Tenemos que hablar del fallecimiento del filósofo, ensayista y polemista León Rosisner,
que ha muerto en Buenos Aires a los 87 años. Él estaba enfermo desde febrero y murió antes de ayer, de madrugada. Uh-huh. Nació en 1924 y bueno, tenemos que decir que entendía la filosofía como un capítulo de la emancipación en un país como la Argentina, que es, bueno, como todos sabemos, ha estado marcado por las dictaduras y el terror que éstas provocan, y este tema, uno de los principales de sus trabajos, se combinaba, como no, con el judaísmo, el psicoanálisis y el peronismo. Uh-huh. Él nunca fue peronista, pero algunas de sus obras son de lo mejor que se puede leer en torno al tema. De lo mejor. Eso es lo que dicen a la hora, siempre, ya se sabe que a la hora de la muerte de las personas siempre se alaba su obra, ¿no? Pero en este caso creemos que se hace con rigor. Entre sus libros se cuentan Persona y comunidad, Moral burguesa y revolución, Freud y los límites del individualismo burgués, y nosotros tenemos que destacar un título de 1967, Ser judío, que de alguna manera fue la Biblia de muchos sionistas de izquierda que a través de este libro reconocieron su identidad. Es curioso porque en los últimos años se volvió completamente antisionista y sus últimas declaraciones fueron bastante antisionistas. De hecho, en su funeral, Osvaldo Bayer hizo unas declaraciones donde destacaba precisamente sus críticas sistemáticas a Israel. Pero en fin, queda aquí el recuerdo. Y si quieres, cuéntanos algo más. Bueno, pues ahora te voy a hablar de la publicación de un libro, Oficio ajeno, la última obra del escritor judío, de Primo Levi, que ha sido traducida al español. La publica el Aleph con prólogo de Italo Calvino, y esta obra salió en Italia 2 años antes de la muerte de Primo Levi, en 1987. En ella se reúnen unos artículos a los que Primo Levi puso títulos como Las criaturas más dichosas del mundo, La necesidad del miedo, El rito y la risa, Los amos del destino. Necesitaríamos hacer especial hincapié en el capítulo final del libro, que es una nota biográfica y fortuna crítica escrita por Ernesto Ferrero. En él se cita el libro de poesías que escribió Levi, A una hora incierta se llama, que incluye también algunas traducciones en las que el autor dice: soy un hombre que no cree demasiado en la poesía y sin embargo la practico. Una declaración muy interesante para el que ha dado uno de los mejores testimonios de la vida en los campos de exterminio. Sin duda. No salimos de este tema, pero nos vamos a Israel y a Yad Vashem, porque el próximo 8 de septiembre a las 7:30 de la tarde va a tener lugar un concierto dirigido por Gil Sohat, con la presencia del presidente Shimon Peres, un concierto de una obra muy especial. Es un Kadish, se llama Kadish I Am Here. Es un conjunto de movimientos, de 15 movimientos para coro, solistas y orquesta, y las letras están basadas en los propios testimonios de los sobrevivientes del Holocausto. Al concierto, además de Shimon Peres, asistirán representantes de todas las instituciones políticas, culturales y sociales de Israel, familiares de sobrevivientes y, como no, sobrevivientes. Y este concierto se une a la idea de Yad Vashem de realizar con lapsos de tiempo que dependen un poco de la programación, conciertos en homenaje a las víctimas de la Shoah. Por ejemplo, hace 2 años se pudo escuchar, a cargo de la Filarmónica de Israel, el Kadish de Leonard Bernstein. Bien, pues sí, supongo que solamente se pueden tocar Kadish en estos lugares. En fin, Raquel, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Volvemos aquí mañana con más información.